Muy buenas, bienvenidos a Biología. Vamos a empezar tema nuevo, ¿vale? Después del examen que hicimos el viernes, que salió bastante bien, ¿vale? Y creo que tanto vosotros como yo realmente acabamos bastante contentos con el examen, porque, bueno, la verdad es que parece que habéis adquirido bien los conocimientos de todo lo que vimos y el examen la verdad es que salió bastante bien. Vamos a empezar con genética, ¿de acuerdo? Y la genética que tenemos que ver, pues va a tener un poco de repaso de la genética que ya sabemos, que la que ya conocéis, ¿vale? Y luego otra que posiblemente no conozcáis tanto. Entonces, ¿qué vamos a ver en genética? En genética vamos a ver genética mendeliana, ¿vale? Y hoy empezaremos con genética mendeliana, que es un poco la genética que ya conocéis, ¿vale? Repasaremos algunos conceptos, veremos un poco cómo funcionaba, a pesar de que ya la vimos un poco en cultura científica, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver evolución. Bueno, evolución, digamos, es un poco lo que toca ver en genética. No lo vamos a ver, ¿vale? ¿Por qué no lo vamos a ver? Porque es un tema que ya hemos visto en cultura científica. Habéis hecho un trabajo con las distintas teorías de la evolución, con el equilibrio puntuado, con el neodarwinismo, el darwinismo clásico, con todas. Es que habéis hecho con el diseño inteligente, creacionismo, habéis hecho básicamente un repaso a todas las teorías y habéis expuesto un trabajo muy bueno sobre ello. Entonces no hay necesidad de enfrascarnos en la evolución porque ya la tenemos cubierta, ¿de acuerdo? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver genética molecular. Simplemente os estoy mostrando qué contenidos tiene el tema, ¿de acuerdo? Y en qué nos vamos a centrar. Centrar. Abril, cerrar. Molecular, ¿vale? Que básicamente la genética molecular veremos cuál es el dogma principal o el dogma central de la biología molecular y veremos qué pasa con el ADN, de qué manera se expresan los genes y cuál es la regulación para esa expresión de los genes. Y bueno, es un tema un poco denso, entonces esto va a ser el centro o el tema central de lo que va a ser el tema, ¿vale? En lo que queda de estas 2 semanitas. Entonces, genética mendeliana, genética molecular y finalmente vamos a ver mutaciones, ¿vale? Mutaciones. Mi idea, es que dediquemos 2 sesiones a esta, dediquemos a esta una sesión, ¿vale? Y a esta le dedicamos las sesiones que quedan, que creo que son 5, si no me equivoco. 5 o 6. Creo que son 6. Entonces, pues obviamente el grueso del tema va a estar aquí, ¿vale? Bien. ¿Cómo vamos a hacer el examen? Pues el examen va a ser similar, pero no exactamente igual, a lo que hicimos el viernes pasado, ¿de acuerdo? El viernes pasado hicimos un examen oral que, bueno, ya visteis cómo eran las preguntas. Algunas eran complicadas, otras eran sencillas, algunas eran concretas, otras eran un poco más abiertas, ¿vale? Pero en general, si habéis estudiado bien siguiendo las clases, bien con los resúmenes que os pasé, etcétera, al final teníais una serie de conocimientos que os permitían defenderos delante de esas preguntas que yo os iba haciendo. Aquí vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que seguramente una de esas preguntas será práctica. Y práctica porque hay que entender cómo hacer una hebra de ADN a partir de una hebra molde, de qué manera se tiene que transcribir ese ADN en ARN, si tenemos un código para ciertas proteínas, para ciertos aminoácidos, saber qué secuencia de aminoácidos corresponde a una cadena concreta de ARN, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí habrá una pequeña parte práctica, que ya la trabajamos también en cultura científica. Si os acordáis, había un ejercicio que hicimos en clase de codificar aminoácidos con una secuencia de nucleótidos y decir finalmente cuál es la secuencia del péptido que tenemos entre manos. Pero bueno, habrá que profundizarlo y ver un poco cómo funciona cuando lleguemos a genética molecular, ¿de acuerdo? Bien, vamos a centrarnos ahora en genética mendeliana, ¿vale? Y para ello vamos a repasar alguna serie de conceptos que pueden ser importantes en el tema. No solo en este, sino en el siguiente, ¿vale? Si os acordáis, genética, al final, ¿vale?
es esa rama de la biología que estudia de qué manera se heredan una serie de características, una serie de caracteres, ¿vale? Desde unos progenitores a su descendencia a lo largo de distintas generaciones, ¿vale? También podríamos hablar, ya metiéndonos un poco más dentro del proceso, a de qué manera los genes codifican ciertos aminoácidos, de qué manera se regula la expresión génica, etc. Todo esto va a ser genética. Pero claro, hemos hablado aquí de que es la ciencia o la parte de la rama de la biología que estudia cómo trabajan los genes codificando. ¿Qué es un gen? Pues que un gen, al final, ¿vale? Va a ser un fragmento de ADN. Recordad que el ADN, que era estas hebras en doble hélice, ¿verdad? Donde tenía una serie de bases nitrogenadas, ¿recordáis? Aquí de forma muy simplificada, aunque ya vimos los nucleótidos en su día, ¿de acuerdo? Pero básicamente un gen va a ser un pequeño fragmento de ese ADN, aquí seguiría habiendo nucleótidos, ¿de acuerdo? Que codifica una cadena polipeptídica, ¿vale? Recordad que las cadenas polipeptídicas o los péptidos, ¿vale? Son agrupaciones de aminoácidos, y cuando estas agrupaciones de aminoácidos están conectadas y tienen una estructura en concreto, pues pueden llegar a ser proteínas, ¿vale? Luego, un gen va a ser un fragmento de nuestro material genético, en general ADN, que codifica, ¿vale?, un trozo o un fragmento de proteína, es decir, un péptido. ¿Ok? Bien, de todas formas, estas definiciones, aunque yo voy a repasarlas ahora de forma oral, las tendréis también en el resumen que os pasaré. Problema, que como hay ciertas partes que no vamos a ver, pues tengo que modificar los resúmenes para pasaros pues, un resumen que no sea súper extenso, ¿vale? Porque el resumen en sí está entre las 27 y las 60 páginas y no voy a pasaros un resumen ni de 27 páginas, es decir, voy a acortarlo bastante. Entonces, claro, ya os pasaré el resumen, no lo tendréis seguramente mañana, o sea, hoy, me refiero, pues esto lo estoy grabando ayer, pero vamos, que cuando os lo pase veréis que es bastante más corto, de 27 páginas. Bien, además, tenemos, si os acordáis, bueno, no los voy a unir, en nuestro material genético, en nuestro núcleo, vamos a tener el material genético que tenemos, el ADN, ¿vale?, formando pues unas estructuras que llamamos cromosomas, ¿vale? Recordad que cuando no es visible, digamos, se llama cromatina, pero luego estos cromosomas, ya cuando se va a ver una replicación, o cuando va a haber más bien una división celular, ¿no?, aparecían estos cromosomas, y teníamos que cada uno de estos cromosomas, que los vamos a llamar homólogos, ¿vale?, venían de un progenitor distinto, ¿vale? Este venía de nuestro progenitor macho y este venía de nuestro progenitor hembra, o viceversa, ¿vale? Dentro de estos cromosomas, cada uno de ellos son homólogos porque codifican los mismos genes, ¿vale? Es decir, que si aquí tenemos un gen en concreto, ¿de acuerdo?, en el cromosoma homólogo, en el mismo lugar, tendremos el gen que codifica el mismo carácter, ¿vale? A cada uno de ellos se les llama alelos. Es decir, el gen que codifica un carácter sería este trozo de ADN, pero a cada uno de estos dos genes se les llama alelos, ¿vale? Estos dos son alelos de un mismo gen. Estos alelos pueden ser iguales o, si cogemos otro por aquí abajo, pueden ser distintos, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que van a codificar el mismo carácter, pero estos caracteres no tienen por qué ser iguales. Por ejemplo, si codifican el color de ojos, pues pueden ser ojos verdes o ojos azules. O puede ser que codifiquen la forma del pelo, ¿de acuerdo? Entonces, estos cromosomas que son homólogos, ¿vale? Cada uno tendrá un alelo
para un gen en concreto. Cuando los dos alelos son iguales, decimos que la célula o que el individuo, ¿vale?, es homocigótico, ¿vale? Y cuando los alelos, digamos, son distintos, decimos que tenemos un individuo o una célula heterocigótico, ¿vale? ¿Recordáis esto? Bien. ¿Qué va a ser...? Bueno, cada uno de los dos, básicamente, van a tener un genotipo, es decir, este va a tener el alelo azul y el cromosoma también va a tener el alelo azul, eso es su genotipo, ¿vale? Este va a tener el alelo azul y va a tener el alelo rojo. Su genotipo será rojo y azul y rojo, ¿vale? Porque recordad que genotipo básicamente es qué genes tengo, ¿vale? Básicamente es la secuencia de genes, ¿vale? Pero teníamos también el fenotipo. Imaginad que este tiene los dos genes azules de esto, luego solo va a presentar un fenotipo de gen azul, porque es el único que tiene, ¿vale? Pero este que los tiene distintos, pues es posible que solo presente un fenotipo, es decir, una expresión de esos genes o digamos que solo luzca uno de los dos genes, ¿vale? Luego su fenotipo o el fenotipo básicamente es la expresión de ese gen. ¿De qué manera aparece este gen en el individuo? ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre porque yo puedo tener un alelo que se llama recesivo, ¿vale? Que normalmente se describe con letras minúsculas, y puedo tener, un alelo dominante. ¿De acuerdo? Que se describe con letras mayúsculas. Esto, como he dicho, ya lo sabéis de años anteriores, lo sabéis porque lo repasamos también en cultura científica, etcétera, pero bueno, no viene de más volverlo a repasar, ¿vale? Sobre todo porque ahora sí nos vamos a examinar de ello. Bien, ¿esto en qué consiste? Pues consiste básicamente en que si yo en mis cromosomas homólogos voy a tener esta combinación, por ejemplo, mi genotipo va a ser alelo dominante, alelo recesivo, pero mi fenotipo va a ser el del alelo dominante. No va a haber rastro del alelo recesivo. Si, por ejemplo, el alelo dominante es tener los ojos marrones, ¿vale? Imaginad que esto es ojos marrones. Y mi alelo recesivo es tener los ojos azules, pues cuando yo tenga en mi cromosoma este par de alelos y sea heterocigótico, mi fenotipo va a ser solo de ojos marrones, porque el de ojos marrones es dominante, ¿de acuerdo? Bien, habiendo recordado esto, vamos a ver cuáles son, y vamos a formularlas, ¿vale? ¿Cuáles son las leyes de Mendel? ¿Ok? Y vamos a terminar hoy con las leyes de Mendel. Primera ley de Mendel. ¿Vale? Es la primera ley de Mendel o la de uniformidad de los híbridos. ¿Vale? Híbridos o heterocigóticos. Bien, Mendel explicaba, lo probó en 1800, a finales de 1800, ¿vale? Él hizo una serie de experimentos que le llevaron a formular, digamos, sus leyes, ¿no? Obviamente, él no hablaba aún de gen, de genotipo, de fenotipo, eso vendría ya en 1900, pero bueno, él sí podía decir que había una serie de caracteres que pasaban a la descendencia, que algunos no pasaban,
o que se recuperaban después de un par de generaciones, ¿vale? Ahora lo veremos y lo entenderemos enseguida. Voy a utilizar el código de colores de azul recesivo, rojo dominante, ¿de acuerdo? De manera que yo puedo tener en la línea paterna, digamos, un gameto que tenga un gen dominante y otro un gen recesivo. ¿Por qué un gameto? Recordad que durante la meiosis, al final, los cromosomas, ¿vale?, dejan de estar agrupados por pares, porque las células ya no son diploides, sino que son haploides. Luego solo hay un cromosoma de los dos homólogos. Eso hace que solo tenga uno de los alelos, o el dominante o el recesivo. Luego, cuando se junten los dos gametos, será cuando el individuo ya tenga esos dos alelos, cada uno en uno de sus cromosomas homólogos. ¿De acuerdo? Esta es lo que llamamos primera generación, o sea, generación inicial o generación parental, ¿vale? Que se representa con una P. Voy a poner aquí parental. Bien. Estos dos gametos, ¿de qué manera se van a cruzar? Pues, obviamente, la única manera en la que pueden cruzarse, básicamente, bueno, esto es el gameto, está claro, pero cada uno de los padres tendrá sus dos alelos. Otra cosa es que el gameto en sí, ¿de acuerdo?, solo vaya a tener uno de cada uno, ¿vale? Pero, ¿cómo podemos crear estos gametos? Pues podemos crearlos cogiendo este alelo y este alelo, este alelo y este alelo, este alelo y este alelo, y este alelo y este alelo, ¿vale? Es decir, al final esto es el padre y la madre, ¿vale? Por ponerlo de alguna forma así, o la madre y el padre, sin importar quién sea cada uno, pero el que tiene el alelo dominante y el que tiene el alelo recesivo, ¿vale? Este de aquí tendrá este genotipo. Bueno, digamos que toda la primera generación tendrá este genotipo, ¿vale? Todos serán una combinación en sus cromosomas homólogos de alelo dominante y alelo recesivo. Sin embargo, su fenotipo será el mismo. Todos tendrán, digamos, o expresarán en el exterior ya, en el individuo final, un fenotipo correspondiente al alelo dominante. ¿Vale? Su fenotipo solo será A. Y ya está. No habrá rastro de la A minúscula. ¿Ok? A esta primera generación de hijos se le llama primera generación filial o F1. ¿Vale? Esto es la primera, de ahí el 1, generación filial. ¿De acuerdo? Y fijaos, esto es la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel nos dice que cuando cruzamos dos especies progenitoras que son homocigóticas, o que son de raza pura, de alguna forma, ¿vale?, donde tengo una con solo genes del dominante y otra que solo tiene genes del recesivo, la primera generación es uniforme en su fenotipo. Uniformidad de los híbridos, ¿vale? Híbridos. Aquí tenemos todos los hijos, digamos, que van a salir siempre con el mismo fenotipo, porque solo expresarán el alelo dominante. Aunque tienen el recesivo en el otro cromosoma, pero solo se verá o solo se expresará el dominante. ¿De acuerdo? De manera que todos van a ser iguales. De ahí la uniformidad de los híbridos. Bien. Vamos a ver la segunda ley de Mendel. Que se llama ley o principio de la segregación de caracteres, ¿vale? Bueno, caracteres. No caracteres, sino caracteres. Bien, ¿esto qué significa? Significa que cuando yo tengo que crear, a partir de la primera generación filial, otra generación filial, una segunda generación filial, ¿vale?, para la cual voy a autofecundar estas dos y solo me voy a quedar con estas dos, ¿vale?,
y voy a formar nuevos individuos, este ahora con este ahora con este y este ahora con este, ¿vale? Voy a entrecruzar estos dos y vamos a generar nuevos individuos a partir de esta primera generación filial, ¿vale? En esta fijaos que aparece una con A mayúscula y otro con A mayúscula. Luego su genotipo será AA mayúscula, los dos dominantes, y su fenotipo, por supuesto, también será con los dos dominantes, o sea, con el dominante. En este tenemos A y A minúscula. Luego tendría más o menos el genotipo de sus progenitores, ¿vale? Y el fenotipo que mostraría sería el dominante. En este tendríamos A minúscula en el primer cromosoma y A mayúscula en el segundo cromosoma. Su genotipo ahora sería A minúscula, A mayúscula, recesivo dominante, pero el fenotipo solo sería dominante. Y finalmente tenemos otro cuyo genotipo es AA minúscula, los dos recesivos. Por tanto, su fenotipo será distinto y será su fenotipo será el del recesivo, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues significa que el hecho de que uno de los caracteres, o sea, el hecho de que aquí tenga que todos los híbridos son iguales, no implica que la siguiente generación filial vayan a ser todos iguales también, sino que va a haber una segregación de caracteres en el sentido de que cada uno de los dos se va a separar. Fijaos que no se combinan el AA con el AA y ya está, sino que estos dos alelos se van a separar de esta forma. Cada uno de los gametos que yo voy a tener va a presentar uno de los alelos, no los dos. Aquí va a haber varios gametos posibles de un padre y del otro progenitor, de una madre, ¿vale? Y vamos a tener una combinación de ellos por separado. No AA se combina con AA, sino que se separan los gametos, se segregan estos caracteres y van a poder combinarse entre ellos, ¿vale? De esta forma. Fijaos que en cuanto a fenotipo, aquí me aparece un 75% de A en el fenotipo y aquí un 25% de A minúscula, ¿vale? Esto sería pues el fenotipo, básicamente. ¿De qué manera lucen? ¿Vale? Si hablábamos de ojos marrones y ojos azules, pues el 75% de esta generación tendrá los ojos marrones y el 25% tendrá los ojos azules, a pesar de que los padres tenían ambos los ojos marrones. ¿Vale? Bien, esto sería la segunda ley de Mendel, que es la segregación de caracteres, ¿vale? Básicamente que los gametos van a tener un solo alelo, que se segregan estos caracteres para formar los gametos que luego tendrán que combinarse para dar lugar a una siguiente generación, ¿vale? Y vamos a borrarlo todo. Si estabais copiando, pues volver atrás y darle al pause. Ya sabéis la cancioncita, ¿vale? Y aquí tenemos la tercera ley de Mendel, que ya es para caracteres múltiples, básicamente, ¿vale? Que es la ley de la independencia de caracteres. No recuerdo si el nombre es exactamente así, pero lo vais a entender enseguida, ¿vale? De todas formas, independencia básicamente significa es que si vamos a tener que, lo que hizo Mendel básicamente fue cruzar varias especies que tuvieran, digamos, dos tipos de caracteres y ver si cómo se pasaba uno de los caracteres afectaba a cómo se pasaba el otro. Se dio cuenta al final de que no, ¿vale? El hecho de que esto que hemos visto para uno de los caracteres, por ejemplo, ojos marrones, ¿vale? No afectaría a, por ejemplo, forma de pelo o color de la piel o este tipo de cosas, ¿vale? O el hecho de tener lóbulo en la oreja o que el lóbulo esté pegado, ¿vale? Este tipo de cosas
digamos que se transmiten de forma distinta. No influye cómo se ha transmitido el color de los ojos a cómo se transmite, por ejemplo, la forma de la oreja. Esto es lo que descubrió Mendel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar de... aquí ahora sí que voy a necesitar el negro. Pero bueno, más que el negro, vamos a quedarnos simplemente con letras mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Aquí tenemos un progenitor, ¿vale? Que va a ser A, B, B, y un progenitor que va a ser A, B, B, ¿vale? Está claro que los gametos aquí van a ser AB y los gametos aquí van a ser AB, ¿vale? No pueden ser de otra manera porque no hay más combinaciones. Esto recordad que es un gen y esto es otro gen, ¿vale? Y esto es un gen con los dos alelos recesivos y otro gen con los dos alelos recesivos. ¿De qué manera se van a combinar estos dos? Pues fijaos que la única combinación posible va a ser que todos sean A, no se va a combinar el A con el B, ¿vale? A con A y B con B. Y B, B, ¿vale? Es decir, en ambos casos, o en la primera generación filial, todos van a tener este genotipo. Y su fenotipo va a ser el del gen dominante en A y el gen dominante en B, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si ahora tenemos dos híbridos de esta especie que tienen el mismo genotipo y los combinamos? Pues pasará un poco que necesitamos una tabla, ¿vale? Que también la hicimos en Cultura Científica, para ver esto cómo funciona. ¿Vale? Vamos a combinar, y lo pongo aquí arriba, a pesar de que lo voy a poner en negro, pero bueno, vamos a combinar el A, B, B con A, B, B, ¿vale? Y para eso necesitamos una tabla de doble entrada. Una tabla de doble entrada, como puede ser la que vamos a hacer aquí. Ahora que tenemos la tabla hecha, ¿vale? Vamos a ver de qué manera podemos combinar estos gametos distintos con estos gametos distintos, ¿vale? Son los tipos de gametos que tenemos. Para esto, pues está claro que los gametos o serán A y B, o serán A y B minúscula, o A minúscula y B mayúscula, o A minúscula y B minúscula, ¿vale? Hay 4 gametos distintos para cada uno de los híbridos. Luego aquí tendríamos A, B, aquí tendríamos A, B, B, aquí tendríamos 2000 años más tarde. Y esto básicamente sería la distinta combinación de caracteres que podría haber en la segunda generación filial, ¿vale? Todo esto va a ser para nuestra F2 o segunda generación filial. Entonces, fijaos que vamos a tener un montón de genotipos distintos. De hecho, hay 16 genotipos distintos, ¿vale? Pero solo va a haber 4 fenotipos. Para todos estos, ¿vale? Para este, fijaos que va a haber... Voy a marcarlos en esta esquinita, ¿vale? En esta esquina voy a poner todos aquellos que van a tener el fenotipo A dominante. A dominante, A dominante, A dominante, A dominante, A dominante, A dominante, uy, me iba para arriba. A dominante, A dominante. Es decir, todos estos, de los 16 distintos tipos que hay de genotipos, ¿vale? Va a haber 12 que van a tener este fenotipo. Con B pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí arriba, pero básicamente tenemos este no, este no, ¿vale? Y este. Es decir, menos estos 4, vamos a tener otros 12, ¿vale? Que van a tener este fenotipo. Luego vamos a tener, ojo, ¿vale? Vamos a tener estos 4, que van a tener este fenotipo, y vamos a tener estos 4, que van a tener este fenotipo, ¿vale?
Luego, ¿qué combinaciones vamos a tener? Pues fijaos, en todos los que tienen las dos esquinas rojas, vamos a tener este. Bueno, lo quito. ¿Vale? Ese va a ser nuestro fenotipo en todos los que tienen las esquinas rojas. Que fijaos que son 1, 2, 3, 4... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? 9 de 16. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener otro fenotipo, perdón, que sea A dominante pero B recesivo. ¿Vale? En este tenemos este de aquí, este de aquí, este de aquí y ya está. ¿Vale? Que serían 3. Luego vamos a tener otro fenotipo que sea A recesivo pero B dominante, que serían este, ¿vale? A recesivo pero B dominante, este y este, otros 3. Y fijaos que solo vamos a tener uno posible que tenga este fenotipo, en el que tanto A y B sean recesivos, ¿vale? Que va a ser uno solo, que es el de la esquinita de aquí. Entonces, a pesar de que yo tengo 16 genotipos distintos, que es la secuencia de los genes en mis cromosomas homólogos, ¿vale? Solo voy a tener 4 fenotipos distintos. Y además, estas van a ser un poco los porcentajes en los que yo voy a tener estos fenotipos. Eso significa que si yo tuviera, pues fijaos que esto van a ser 16 genotipos distintos. Para esos 16 genotipos, 9 de esos 16, fijaos que es más del 50%, van a tener los dos, o ese fenotipo con los dos dominantes. Solo 3 de 16, que viene a ser algo así como un 20%, ¿vale? Van a tener uno de los dos dominante y el otro recesivo, ¿vale? Y el otro igual, pero intercambiado. Y finalmente, uno de 16, ¿vale? Que es un 6%, van a tener los dos recesivos. Bueno, pues espero que hayáis entendido un poco cómo funciona el tema este. Y ya está. Esto sería lo que tenemos de momento, ¿vale? De genética mendeliana, un poco a modo de repaso. Nos vemos mañana. Hasta luego.